Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde compartimos, aprendemos, escuchamos, nos animamos y, ¿por qué no?, escuchamos invitaciones como la del día de hoy. Hoy iniciamos dentro de Perspectiva Católica una serie, una miniserie que vamos a estar realizando a lo largo de varios y de muchos programas titulada La fe de mi pueblo. Y nos vamos a vestir de manteles largos para darle, bueno, pues a los primeros invitados a esta nueva serie, La fe de mi pueblo. Hoy conoceremos más del bello país de Ecuador y esto incluye una maravillosa invitación en unos meses más. ¿Qué estará sucediendo en Ecuador? Para todo esto, pues qué mejor, nos vamos a ir hasta Ecuador y en primer lugar le quiero dar la bienvenida a Valeria Gavilanes. Valeria, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Perspectiva Católica. Gracias, Omar. Gracias a todos nuestros amigos de Perspectiva Católica. Estamos a puertas de la realización del 53º Congreso Eucarístico en Ecuador, un país bendecido y que, bueno, queremos que todos sepan cómo avanzan los preparativos para este maravilloso encuentro, pues Ecuador ha sido escogido por el Santo Padre para que del 8 al 15 de septiembre de este año se lleve a cabo el 53º Congreso Eucarístico Internacional. Muchas gracias. Para nosotros una gran alegría, Valeria, escucharte, conocer cómo se ha desarrollado, cómo se dio todo esto, e irnos preparando para ese maravilloso congreso que se estará realizando en unos meses. Y Padre Iván Lucero, bienvenido a Perspectiva Católica. Y ya de entrada, Padre, hay algo muy particular por lo cual Ecuador ha sido elegido como sede de este Congreso Internacional Eucarístico. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Omar, a ti. Muchísimas gracias también a todos los que hacen EWTN. En verdad, nosotros en este año, acá en Ecuador, estamos celebrando un aniversario muy especial. La ejecución de los dos decretos que consagraron a nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. Esto se dio un 25 de marzo de 1874. De tal manera que en pocas semanas estaremos ya celebrando los 150 años de dicha consagración. De tal manera que es una oportunidad muy grande para nosotros acá poder también conjugar, diríamos, ambas experiencias, ¿no? Este aniversario con la celebración del 53º Congreso Eucarístico Internacional. Y Padre, voy a continuar con usted por un instante. Y que cabe la pena reconocer y conocer que Ecuador fue la primera nación en el mundo consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio? Uno pensaría, ¿no? Bueno, a lo largo de los 2000 años de cristianismo, de la iglesia por el mundo, alguna nación pues se les había adelantado, pero no, Dios lo tenía preparado así y Ecuador es el primer país consagrado. ¿Cómo sucede esto, Padre? Realmente, como nosotros conocemos, estimado Omar, nuestras naciones son muy católicas, ¿no? La devoción a los Sagrados Corazones, la Santísima Virgen María, el Sagrado Corazón de nuestro Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, viene realmente desde mucho tiempo atrás. Aquí, por ejemplo, en Quito, en la Real Audiencia de Quito, en el siglo XVII, siglo XVIII, especialmente los jesuitas, la Compañía de Jesús promulgó de manera, diríamos, ferviente la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En donde yo me encuentro, aquí justamente en Quito, en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, conservamos un libro maravilloso de un padre Maugere de 1743, ¿te imaginas? 1743. Y ahí esto continuó. En el siglo XIX, aprovechando el tercer concilio provincial quitense de aquí, de la arquidiócesis de Quito, en ese entonces arzobispo de Quito, que más tarde fue mártir realmente, diría yo, Monseñor José Ignacio Cheque y Barba, en la segunda sesión de dicho tercer concilio provincial, define que el corazón de Jesús reine sobre nuestro país. En otras palabras, que Ecuador se consagre al Sagrado Corazón de Jesús. Eso ocurrió el 31 de agosto de 1873. Fue la consagración canónica de nuestro país al Sagrado Corazón. Más tarde, ya en octubre, se realiza una consagración legislativa. El Congreso en esos días había dos cámaras, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Ambas definen que nuestro país también de manera, diríamos, civil, legislativa, también se consagre.
Y el entonces presidente de la República, mártir más tarde de la fe, Gabriel García Moreno, pone el ejecútese el 18 de octubre de 1873. De tal forma que en verdad las consagraciones, tanto canónica como legislativa, se produjeron un año antes de la ejecución solemne en la Catedral de Quito el 25 de marzo de 1874. Y Esto padre, te podría comentar. sí, no, absolutamente. Quiero continuar con usted, padre. Usted menciona algo que desafortunadamente hoy en muchos países de Latinoamérica y del mundo, pues es totalmente incompatible. El gobierno federal, el gobierno de la nación, escuchar la voz del pueblo, la voz de la iglesia para poder realizar esto. Me encanta esto que usted nos acaba de decir, padre, que es sumamente lleno de esperanza, ¿no? O sea, primero es la consagración desde la fe, desde la iglesia, y luego el gobierno, la legislación lo confirma. Entonces, padre, un poco algo bastante inusual, ¿no? Así es, lo que pasa es como lo conoce Valeria, los quiteños, bueno, yo no soy nativo de Quito, pero vivo acá en Quito, tenemos acá el grandísimo privilegio de conservar todavía la memoria y donde yo me encuentro tenemos muchos bienes, justamente el presidente mártir Gabriel García Moreno. Yo lo llamo así realmente porque su muerte fue un auténtico martirio. Él es quien, Monseñor Chiquibarba sabe, conoce que su gran amigo es un hombre muy católico, el presidente García Moreno, y cuando se realiza esta consagración canónica, él presenta también al Senado y más tarde a la Cámara de Diputados esta moción que también el país se consagre, que también se consagre la nación entera, porque él sabe que existe un presidente que va a acoger de la mejor forma dicha propuesta. Y así fue. La única inquietud que tenía justamente el presidente García Moreno, y está realmente confirmada, es que él quería que realmente Ecuador sea digno de la consagración al corazón del Señor. Se cuenta que él dijo, ¿y será el Ecuador una ofrenda digna al corazón del hombre Dios? ¿Por qué? Porque él esperaba realmente una conversión más profunda de nuestro pueblo. Realmente era un hombre excepcional. Fue una bendición para nosotros tener durante aquellos años un presidente que lastimosamente al año siguiente de esta ejecución de los dos decretos, el canónico y el legislativo, desgraciadamente el 6 de agosto del año 75 fue asesinado acá en Quito, desgraciadamente. Es un mártir. Para mí realmente García Moreno es posiblemente incluso el hombre público más importante de nuestra historia republicana, diría yo, acá en Ecuador. Sí, ¿no? Y que deja un testimonio tremendo, ¿no? De vivir la fe en la arena pública y con una preocupación total por su pueblo, no solo el bienestar, ¿verdad?, social de su pueblo, pero también me encanta esto, ¿no? ¿Acaso será Ecuador digno de tan semejante honor, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús? Qué mensaje y qué reto para el mundo moderno, para la sociedad moderna, para nuestros pueblos el día de hoy. Y Valeria, esto lleva a que precisamente en este año, ya en unos meses, pues suceda este evento internacional, este evento mundial, este Congreso Eucarístico. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Ustedes lo pidieron? ¿La Santa Sede se los ofreció? ¿Cómo sucedió? ¿Y cómo te sentiste cuando les dijeron, bueno, pues Ecuador, allá nos vemos? Así es, Omar. Bueno, Ecuador realmente es un país bendecido. Somos el país en donde se realizó el primer Congreso Eucarístico Nacional. Es decir, que también un poco de historia nos llena de orgullo, de sano orgullo. Sabemos que este año, en el mes de julio, se llevará a cabo el Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. Pues les contamos que el primer Congreso Eucarístico Nacional se llevó a cabo en nuestro querido Ecuador. Y somos una nación bendecida. Estamos con el corazón sumamente abierto para recibir este tiempo de gracia, porque como les manifesté, del 8 al 15 de septiembre de este año se llevará a cabo el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, y unos días antes pues también se realizará un simposio teológico en donde vendrán autoridades eclesiales de distinta índole y de distintos países pues para profundizar justamente lo que es la Eucaristía, lo que es la fraternidad. Existe ya un documento base que es la columna vertebral de todas las temáticas que se van a tratar. Tenemos acá el documento base que lo llevó a cabo la Comisión Teológica. Y bueno, volviendo un poquito a tu pregunta, quiero contarte que sí, hace años atrás pues se envió una carta al Santo Padre
pero son las autoridades eclesiásticas y mundiales quienes realmente escogen al país, porque entiendo que llegaron muchos pedidos de diferentes partes del mundo. Sin embargo, en el año 2021, pues fue preciosa la entrega, la posta que le dio Budapest a Quito, Budapest, Hungría, a Quito, Ecuador, en la persona de nuestro querido arzobispo Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, quien justamente el momento que recibía este maravilloso encargo decía que bienvenidos a Quito, conocida como la Carita de Dios, luz de América, capital de los ecuatorianos, y el Papa desea que la fe realmente sea fecunda en Ecuador y en el continente latinoamericano. Pues como nos sentimos felices, llenos de orgullo nacional, porque tenemos un país precioso, es un país bendecido, como lo manifestamos, y consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, así que con toda certeza este encuentro eclesial será bendecido, será maravilloso, y como les decía, habrá un simposio previo al 8 al 15 del 8 al 15 de septiembre será el Congreso Eucarístico Internacional y días antes se llevará a cabo este simposio teológico. Como parte de las actividades y de los preparativos, les había manifestado que existe el documento base y este documento pues engloba todo el lema del Congreso, que es fraternidad para sanar el mundo, una fraternidad que de alguna manera pues está herida, una fraternidad que se encuentra atravesando situaciones complejas, pero justamente ahí vemos que existe una oportunidad y es una oportunidad para volver la mirada como Ecuador, como Latinoamérica y como mundo entero a Dios, para que esta fraternidad pues realmente se viva y permita sanar el mundo. El tema del Congreso es fraternidad para sanar el mundo, tomado del texto bíblico, ustedes son todos hermanos, de Mateo 23:8. El Santo Padre escogió también el tema. Igualmente se le propusieron varias alternativas de temas durante varios años. Ya este proceso empezó en el año 2021 como tal. Normalmente un Congreso Eucarístico Internacional, la preparación se lleva a cabo en 4 años. Pero debido a la pandemia, nuestro arzobispo siempre manifiesta que el Santo Padre nos puso a correr un poquito más y en 3 años es el tiempo en el cual se ha venido ya preparando todas las actividades que se van a desarrollar. Como les manifestaba, el versículo es: ustedes son todos hermanos, de Mateo 23:8. Es un momento para vernos como hermanos, como hijos de un Padre celestial que realmente nos ama. Y pues bienvenidos a todos quienes visiten nuestro precioso Ecuador y la preciosa ciudad de Quito. Exactamente. Estoy seguro que habrá más de una persona que cuando empezó el programa, Padre Valeria, no sabía que iba a ir a Quito y que ahora ya saben a dónde van a dirigirse en septiembre. Se los prometo. Yo sé que habrá más de uno que dirá, oh, bueno, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer a finales de verano, principios de otoño. Me voy a ir al Congreso Eucarístico. Pero Valeria, continuando contigo, ciertamente lo dices, bueno, no han tenido el tiempo pleno a realizar, pero ¿cómo se prepara un Congreso Eucarístico Internacional? Es decir, vendrá gente, Dios mediante, de todo el mundo. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo van los preparativos? Y no en este momento, pero una pregunta para más adelante. Cuando se vaya a Quito y también al Padre, para que la vayan pensando a futuro. ¿Qué tiene que comer uno y qué tiene que visitar de la capital de Ecuador? Pero en primer lugar, Valeria, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo va todo? Bueno, estamos listos en camino preparatorio. Existen varias comisiones, la comisión logística, la comisión teológica, que fue la que preparó este documento base, también la comisión, de comunicación, que está cada vez más atareada por todos los temas que se vienen, porque vamos a recibir prensa nacional, prensa internacional, también tenemos una comisión pastoral, una comisión musical, es decir, existen ya un organigrama a través del secretario general. El secretario general es el padre Juan Carlos Garzón, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinosa, en compañía de sus tres obispos auxiliares, pues está trabajando muy de lleno en todo este tiempo y la verdad estamos entusiasmadísimos. Tenemos a las personas que son muy conocedoras, por ejemplo, del ámbito logístico, turístico. Monseñor Alfredo ha manifestado que la presencia de los laicos y las laicas es muy importante, pues, y mucho más en estos momentos en donde nos ponemos a un encuentro de tal magnitud. Existe ya en Ecuador la experiencia
cuando vino el Santo Padre en el año 2015. Ahí visitó nuestra querida ciudad de Quito, varios lugares de la ciudad de Quito, justamente en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, es en donde se va a llevar a cabo la misa inicial, la misa de clausura, en donde esperamos que el Santo Padre esté presente en la misa final. Allí fue en donde el Santo Padre estuvo en el año 2015 también celebrando la Santa Eucaristía frente a miles de personas. Así que tenemos la experiencia del año 2015, gracias a Dios, y pues tenemos todas las comisiones están ya organizándose para poder dar lo mejor de lo que tenemos a nuestros visitantes y a nuestros queridos ecuatorianos también, que a lo mejor de distintas provincias vengan a la ciudad de Quito. Estamos felices y, por supuesto, preparando, más allá de todos los temas materiales, que por supuesto son sumamente importantes, preparando el corazón, preparando el espíritu y hablando muchísimo de fraternidad con el hermano, de fraternidad en casa, de fraternidad social, de una fraternidad que realmente es necesaria voltear la mirada para poder vivir así, vivirla diariamente, y ese es el mensaje que se está transmitiendo, esta fraternidad que nos permitirá con total certeza colaborar para sanar las heridas del mundo, un mundo que realmente está herido por diferentes razones, pero que también está Jesús de Eucaristía, está su mensaje de esperanza, de amor, para poder sanar corazones. Así que la preparación empieza desde el corazón de cada ecuatoriano y, por supuesto, felices para recibirles. Aquí tenemos una gastronomía increíble, tenemos un centro histórico maravilloso. Es uno de los más bellos de Latinoamérica, del mundo. Es declarado también Patrimonio Cultural de la Humanidad. El centro de Quito tenemos joyas arquitectónicas como la Catedral de Quito, la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Convento de San Francisco, la misma Basílica del Voto Nacional, que es en donde se realizarán una de las actividades, puesto en el día inicial al Congreso habrá la misa de apertura, pero durante la semana también el centro histórico será el espacio para que quienes nos visiten disfruten de ceremonias eucarísticas, de celebraciones eucarísticas en varios idiomas, inglés, francés, italiano, en fin. Y el día sábado habrá una procesión hermosísima por las calles del centro histórico de Quito, es decir, elevar a nuestro Jesús de Eucaristía para que todos lo miren. Oye, pues yo creo que no nos van a alcanzar los días. Vamos a tener que agregar un par de días a la visita a Ecuador, a todos los que vayan a estar por allá. Ya con todo lo que nos has platicado, Valeria, definitivo, sentimos el ánimo, la alegría del pueblo ecuatoriano que se está preparando para recibirnos. Y Padre, todo esto nos regresa, ¿no? A la historia que, como usted nos lo empezó a contar, y me gustaría ahondar un poquito más, ¿no? La historia del pueblo ecuatoriano, que es un pueblo de fe, que es un pueblo que ha caminado junto, ¿no? En las palabras de Gabriel García Moreno, que en un momento dijo, ¿no? Un pueblo sin amor es un pueblo compuesto de miembros separados, que no puede caminar sin disolverse. La importancia acá y el testimonio precisamente, ¿no, Padre? Del pueblo ecuatoriano, que ha sido un pueblo que camina junto. Así es. Yo creo realmente, Omar, que somos un pueblo bendecido por Dios y tenemos que recuperarlo aquello, porque en las actuales circunstancias que conoce quizás diríamos, a nivel mundial se lo conoce, ¿no? Estamos pasando situaciones también un tanto complejas o bastante complejas acá, ¿no? Tú lo sabes, a partir de algunas semanas esto realmente se ha complicado acá, pero intentamos seguir adelante. Es un pueblo católico por tradición. Es un pueblo que desde el año 1520, 1530, cuando comenzó la evangelización acá, en esta parte, diríamos, de América, es un pueblo que siempre se ha caracterizado por su fe, por su devoción, por su compromiso. Es un pueblo realmente bastante fraterno, bastante unido. Y eso creo que realmente tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar toda esa tradición, esa raigambre católica que tenemos nosotros hoy en día como una herencia maravillosa. Si leemos, diríamos, la historia de la ciudad de Quito, donde nos encontramos ahora, que va a ser la sede del Congreso Eucarístico Internacional, veremos en el centro histórico, como decía hace un momento Valeria, huellas, presencia, manifestación de lo que la Iglesia hizo acá en la ciudad. El Centro Histórico de Quito, que es Patrimonio de la Humanidad, el primer patrimonio de la humanidad es el Centro Histórico de Quito. Es realmente una herencia de esa actividad evangelizadora de la Iglesia Católica. Como dijo Valeria, por las iglesias, conventos, plazas, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos esa memoria tan fresca todavía, ¿no?
la evangelización que se realizó en las ciudades, las devociones a la Santísima Virgen María, por ejemplo, la presencia también de la Iglesia Católica en la cultura, en la educación, las universidades, colegios, las cofradías, el arte, la escultura, la pintura, pero también no podemos olvidar las grandes misiones, por ejemplo, amazónicas, ¿no? En donde dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y también jesuitas estuvimos presentes, ¿no? Llevando el Evangelio a todas las partes de lo que más tarde fue la Real Audiencia de Quito. Y eso realmente es algo que hoy en día tenemos que recuperar. Es urgente, para mí me parece realmente urgente que no perdamos el sentido de la memoria, el sentido de nuestra historia, el sentido de una unidad que en este momento es imprescindible, es fundamental. Saber de dónde venimos para también conocer a dónde tenemos que dirigirnos, a dónde tenemos que caminar. Y eso es fundamental, fundamental hoy en día, porque somos un país, todavía diríamos, un país, 18 millones de habitantes, que tiene futuro, que tiene que realmente que cimentar, que luchar por su futuro, ¿no? Pero partiendo de un presente en el cual justamente, ojalá así sea la experiencia de este Congreso Eucarístico, como el lema, ¿verdad?, es fraternidad para sanar el mundo, justamente sea un motivo para vivir de manera profunda nuestra fe, pero de una manera concreta también. La Iglesia siempre se caracterizó por ser muy concreta en sus manifestaciones de fe. Me parece que eso es fundamental. Que hoy en día, en la Arquidiócesis de Quito y en todas las otras arquidiócesis y diócesis de nuestro país, realmente hagamos realmente un esfuerzo profundo en caer en cuenta que ese pueblo de Dios, la Iglesia, nos está esperando a muchísimos de nosotros, a sacerdotes, obispos, consagrados, laicos, movimientos, etcétera, ¿no? Que haya realmente un resurgir de nuestra fe de manera en expresiones muy concretas, porque también aquí en Ecuador, como pasa quizás en otras partes de América, tenemos, por ejemplo, un gran desempleo. Tenemos familias que no tienen trabajo, tenemos niños que no tienen pan, ¿verdad? Y eso es realmente algo, diríamos, innegable, que la misma Iglesia ha proclamado durante siglos, que eso también tenemos nosotros, obviamente, que vivir de manera, diríamos, acorde al Evangelio. Porque ese mismo documento base que contaba hace un momento Valeria, que es un documento realmente muy interesante, justamente habla de esos temas, ¿no? Por ejemplo, yo la mañana que releí el documento base, justamente decía un punto que a mí me gustó bastante, ¿no? Dos puntos solamente para ser breve. La Eucaristía es la fuente y culmen de la fraternidad. Eucaristía y fraternidad. Y la vida es una misa prolongada. Nuestra vida tiene que ser esa vivencia de la experiencia eucarística con el Señor que se nos da gratuitamente para nuestra salvación, para nuestra vida, ¿verdad? Para enriquecernos. Y esto tenemos que más tarde devolverlos a otras personas, ¿no? Yo creo que esa experiencia de evangelización histórica, 5 siglos ya van a ser, realmente tiene que animarnos, tiene que potenciarnos en estos tiempos, que son complejos, ¿no? En muchas partes y también aquí en nuestro país, pero espero, así lo creo, que esta experiencia sea realmente como un catalizador para vivir la fe de una manera más profunda. Exactamente, vivir la fe de una manera más profunda, de una manera más comprometida y como usted lo dice, Padre Iván, de una manera más concreta. Y precisamente, Valeria, pues hablando ya, ¿no?, de concretizar, de ver de las maneras efectivas. Cuéntanos un poco más, ya que el Padre nos llevó hacia ese lado y me gustaría seguir esa línea, este documento base y por qué es importante conocerlo. Inclusive, Valeria, diríamos, hasta aquellos que a lo mejor pues no vamos a tener la posibilidad de estar allá in situ, en persona, en septiembre, pero que seguramente vamos a estar conectados y viviendo el Congreso Eucarístico Internacional desde todo el mundo. Cuéntanos un poco más de este documento base. Gracias, Omar. Así es, el documento base se denomina Fraternidad para sanar el mundo.
Quienes deseen lo pueden descargar de la página web www.is2024.es, www.is2024.es. Ahí está desarrollados cada uno de los capítulos. Es un documento bastante breve, de fácil lectura, en donde existe una introducción denominada Un sueño de fraternidad, haciendo alusión al versículo "Ustedes son todos hermanos" de Mateo 23:8. Y Una fraternidad herida es el primer capítulo, el segundo es La fraternidad realizada en Cristo y el tercero, Fraternidad para sanar el mundo. Se habla en el primer capítulo, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, donde tu hermano, esa ruptura que se da debido a este rompimiento entre los dos hermanos, Caín y Abel. En el segundo capítulo, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es allí cuando la Eucaristía cambia toda esta situación, pues, y con la presencia de Jesús, Hijo de Dios y de Dios Padre, como Padre de toda la humanidad, pues nos vuelve a ser hermanos, nos lleva a este reencuentro de hermanos para poder sentir esa fraternidad realizada en Cristo. Y en tercera instancia, la fraternidad para sanar el mundo, denles de comer ustedes mismos, la reconciliación y la violencia, creación y fraternidad universal, la Iglesia, testimonio de sanación del mundo. Y haciendo alusión a lo que manifestaba el padre Iván, pues realmente en nuestro país hemos vivido, y en Latinoamérica y en el mundo entero, tenemos guerras en Rusia, en Ucrania, tenemos situaciones complicadas de narcotráfico, de corrupción, de tantas situaciones lamentables en nuestra amada Latinoamérica, en todas partes realmente. Y en nuestro querido Ecuador estamos atravesando por situaciones complejas, de alguna manera nuevas para nuestra nación. Pero sin embargo, esta es la oportunidad para volver la mirada a la fraternidad, para volver la mirada a Dios, para sentirnos hermanos y realmente creer que a través de la Santa Eucaristía, de este mensaje que Dios nos da a través del Santo Padre que ha escogido a nuestra lindísima nación, pues realmente vayamos siendo constructores de esta fraternidad que sana este mundo herido, que sana corazones, que sana familias, que sana sociedades, que está curándonos. Realmente Dios está obrando, Dios está derramando gracias infinitas sobre Ecuador, sobre Latinoamérica, pese a las situaciones tan difíciles y crudas que estamos atravesando. Y justamente por ello queremos poner este congreso en manos de nuestro Señor para que tengamos esta esperanza de que este congreso tenga muchos frutos a nivel de humanidad. Y nada más de esto. Sí. ¿Qué espera el Papa del Congreso Eucarístico Internacional? El Santo Padre espera que en la vivencia de este congreso manifieste la fecundidad de la Eucaristía para la evangelización y la renovación de la fe en el continente latinoamericano. A lo mejor somos un continente de esperanza en donde todavía necesitamos mantener esa fe viva y, por supuesto, hacerla mucho más grande. Así es, exactamente como los documentos de Aparecida nos mencionaron y nos nombraron. América, el continente de la esperanza, y esa esperanza que hoy, Valeria, se centra específicamente en Ecuador, se centra en ustedes, se centra en toda esta labor que están realizando, en esta preparación, en este esfuerzo que están llevando a cabo. Vamos a ir en unos instantes más a la pausa, pero Valeria, una vez más, danos las fechas, venos preparando para los que por alguna razón después del corte ya no vuelvan, no los queremos dejar ir sin la información del Congreso. Háblanos de cuándo va a suceder, dónde se pueden informar, todo lo que haya que saber. Gracias, Omar. Recordarles a todos nuestros amigos que Quito, Ecuador, les espera del 8 al 15 de septiembre de 2024. Se llevará a cabo el 53º Congreso Eucarístico Internacional, en donde esperamos que el Santo Padre, el Papa Francisco, esté presente para la misa de clausura, denominada Estatio Orbis. El Santo Padre normalmente está presente, regularmente está presente en los distintos congresos eucarísticos de la historia, y queremos que en esta ocasión también nos acompañe. Este Congreso Eucarístico permitirá renovar la fe del continente latinoamericano, de Ecuador y del mundo entero. Así que todos los esperamos en el centro histórico de Quito, en el casco colonial, en este patrimonio cultural de la humanidad que es Quito, la carita de Dios. Así que todos invitados, y por favor, si necesitan más información, ingresen a la página web www.is2024.es, www.is2024.es, y van a conocer el paso a paso de esta maravillosa organización. Ya tenemos un himno oficial del 53º Congreso Eucarístico. Himno, símbolo y más detalles que les podemos comentar.
Y que continuaremos en la segunda parte, pero con esta invitación ya así bien directa, bien completa. Gracias, Valera. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, quiere más información del Congreso, tiene alguna recomendación para algún tema, algún país, ¿por qué no? Recomiéndenos a su país, díganos, oigan, pues me toca ahora a mi país. Escríbanos perspectiva@ewtn.com. Dele like y siga nuestra página en Facebook, Perspectiva EWTN. En Spotify está nuestro podcast, nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos después de este pequeño corte. Omar Aguilar, Perspectiva Católica, hoy iniciando esta miniserie dentro de Perspectiva Católica, la fe de mi pueblo. Estamos de manteles largos, el primer invitado es Ecuador y para esto tenemos a Valeria Gavilanes y al padre Iván desde Ecuador compartiendo. Padre, justo antes de salir a la pausa, pues Valeria nos hizo una invitación así bien completa, ¿no? Pero retomando el tema, algo que usted mencionaba en el segmento anterior, padre, Ecuador, la fe ha sido transmitida pues por muchos dones, muchos carismas, muchos talentos, muchas órdenes, muchos religiosos. Es decir, el pueblo de Ecuador, la fe de Ecuador se ha construido realmente como iglesia, ¿no? Entonces, padre, ¿cuál es el reto hoy en día para que los jóvenes, el mundo moderno, la juventud actual y los no tan jóvenes actuales, pues vuelvan a retomar ese valor como pueblo ecuatoriano y decir, oye, es que nuestro pueblo es realmente católico, es universal? Así es, Omar. Creo que tenemos una maravillosa oportunidad. No es fácil, pero yo creo que realmente por eso mismo es apasionante. Yo te comento, fui párroco durante 12 años. Estuve al frente de una parroquia o acompañé una parroquia muy grande acá de Quito, la parroquia La Dolorosa del Colegio. Lo que yo noté o lo que yo aprendí en ese lapso de 12 años es que lo importante es la cercanía a la gente, el servicio concreto a la gente, lo cual no significa que sea fácil, ¿eh? Muchas veces era muy complicado. Veíamos incluso signos de ingratitud, a veces lo veíamos, lo sentíamos, los experimentábamos. Sin embargo, era fundamental la cercanía a la gente, el servicio a la gente, la creatividad también, diríamos, en las propuestas de la iglesia. Hoy en día tenemos un gran reto con la juventud, por ejemplo. Hoy en día tenemos un gran reto con las familias. Las familias acá, como en otras partes, están desestructuradas. Tenemos familias en cuales la imagen paterna realmente ha desaparecido. Y eso es muy grave. Urge realmente, siguiendo ese mensaje, ese lema profundo del Congreso Eucarístico Internacional, una fraternidad que sane a este mundo, porque es un mundo que está golpeado, es un mundo que está herido. De tal manera que tenemos que salir, como nos pide el Papa Francisco, salir de los templos, ir al encuentro de las personas, que la iglesia se convierta en un hospital de campaña, en donde la gente se sienta acogida, sabiendo que hay un camino de conversión para todos, de conversión. Porque yo sí creo realmente que es verdad que hay que acoger a las personas y es fundamental, pero también hay que proponer el camino de conversión que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, la conversión permanente para ser cada vez mejores discípulos y discípulas de Él, ¿no? Entonces es un reto maravilloso ahora con el Congreso Eucarístico Internacional, es un reto maravilloso también con este aniversario de la consagración o ejecución de los 2 decretos consagratorios al Sagrado Corazón de Jesús acá en Ecuador. Es un reto maravilloso para la iglesia. Yo creo que la iglesia, como tú lo conoces muy bien, Omar, lo conoce muy bien, Valeria, no tiene límites, porque es una iglesia católica, es una iglesia universal. No solamente universal, diremos, en el sentido de acogida, sino en el sentido de creatividad, de propuestas, de servicio, de cercanía. No hay límites. Yo siempre decía en esa parroquia donde yo me encontraba, en La Dolorosa, esto es algo maravilloso porque aquí podemos hacer el bien de 1000 maneras. No hay límites para hacer el bien. Y yo creo que acá en Quito, ojalá Dios mediante este año, aprovechemos la oportunidad que nos entrega el Santo Padre Francisco y también la oportunidad que realmente tenemos, sí, histórica, con este Congreso Eucarístico, ¿no? Y también con el aniversario que ya he comentado de la consagración al corazón de nuestro Señor.
Exactamente. Y padre, que usted lo menciona, que se construye también a base del testimonio, a base del caminar, a base, y usted lo decía, a base del martirio, del esfuerzo. ¿Cuáles son algunos de los santos? Y de una vez, Valeria, para que te vayas preparando, te voy a dar tiempo, ¿verdad? Tu santo favorito de tu país, tu santo ecuatoriano. Padre, ¿cuáles son algunos de los testimonios de los santos, de los mártires que han forjado y que son parte del pueblo ecuatoriano y que quizás pues ya no se conocen tanto o no hablamos lo suficiente? Algunos de estos testimonios, padre. Sí, nosotros somos un pueblo bendecido con santos ya canonizados y santos que no están todavía canonizados, ¿no? Hemos hablado hace un momento, por ejemplo, del mártir del arzobispo de Quito también. Justamente, imagínense, Omar, que los dos grandes propulsores de la consagración al corazón de Jesús fueron mártires más tarde. Monseñor José Ignacio Chequi Barba, arzobispo de Quito. Más tarde, él fue envenenado el 30 de marzo de 1877, 3 años más tarde de la consagración al corazón de Jesús, de esa ejecución de la consagración. Sí. Él fue envenenado un Viernes Santo. Y 2 años antes, en agosto del año 75, fue martirizado García Moreno, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos solamente dos mártires. Bueno, se discute mucho, García Moreno era laico, pero el caso de Monseñor Chiquibarra, por ejemplo, también la causa de beatificación, hace algún tiempo fue introducida. Tenemos santos canonizados. Para mí, Santa Mariana de Jesús, laica. Ojo, importantísimo. Laica, realmente consagrada al servicio, consagrada a la Eucaristía, consagrada, diríamos, a una santificación personal y también familiar. Tenemos, por ejemplo, hace 4 años, hace 5 años van a ser, fue beatificado un jesuita, justamente mártir de la Eucaristía, el padre Emilio Moscoso, mártir de la Eucaristía, en el colegio nuestro de San Felipe, en la ciudad de Riobamba, asesinado un 4 de mayo de 1897. Entonces hay muchos testimonios maravillosos, ¿verdad? También tenemos al Santo Hermano Miguel, Santa Narcisa de Jesús en la costa ecuatoriana y también a la Beata Merced de Jesús Molina y Ayala. Pero hay, como te repito, Omar, muchísimos casos todavía de testimonios de hombres y mujeres, religiosos, laicos, obispos, etcétera, que han dado un testimonio magnífico del seguimiento a nuestro Señor en circunstancias muy diversas y algunas muy complejas, muy difíciles, pero han estado realmente fieles a su vocación, digamos, del seguimiento radical a nuestro Señor. Exactamente, y que nos han dejado un testimonio que también se puede convertir en un ejemplo, en una aspiración de vida y de decir, bueno, pues yo también puedo seguir ese camino. Valeria, la misma pregunta y espero que ya estés preparada. Tu santo, tu santa favorita, ¿y qué significa para ti? Pues esta riqueza de santidad, de apego al evangelio, de querer seguir las enseñanzas de Jesucristo que se dio ahí en Ecuador, como decía el padre. Bueno, te cuento que tengo varios santos favoritos. En este caso de nuestro país, Santa Mariana de Jesús, como lo manifestó el padre Iván Lucero, una mujer laica realmente entregada a Dios y que se le conoce como la Azucena de Quito. Realmente Santa Marianita es un ejemplo de una mujer mártir, de una mujer que quiso estar muy de cerca acompañando el sufrimiento de Jesús, pero de todas maneras nos ha dejado un legado maravilloso para entender también que en medio de las situaciones duras, difíciles, vulnerables, incluso históricas, es posible mirar hacia la esperanza, hacia la confianza, hacia la fe y mucho más de nuestro hermoso país, de nuestro hermoso Ecuador. Como siempre les dije desde el principio, vivimos en una nación bendecida, llena de gracia. Quienes han tenido la posibilidad de conocer nuestro país, tenemos costa, sierra, Amazonía, región insular, Galápagos. Es una joya realmente, tanto arquitectónica en el centro histórico, una joya religiosa, como una joya natural también. Así que a nivel, bueno, quisiera mencionar nada más que otro de mis santos favoritos es San José, como patrono del trabajo, de la familia, como el papá de Jesús que le acompañaba todo el tiempo, y San Francisco de Sales también como el patrono de la comunicación, así que nos encomendamos muchísimo a San Francisco de Sales para que nos ayude a saber comunicarnos y poder transmitir este mensaje pues como Dios desea que sea. Y finalmente, San Juan Bosco, el santo que a lo mejor me permitiría decir que es el santo favorito de nuestro arzobispo, Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, quien es salesiano
salesiano y ha encomendado todo este proceso a San Juan Bosco, a María Auxiliadora. Incluso el 31 de enero pasado se llevó a cabo, empezaron las inscripciones ya, abiertas las inscripciones en la página web para poder empezar a arrancar ya con este camino. Y el 31 de enero, pues, fue el día de San Juan Bosco, patrono de los salesianos. Así que hay muchos santos a quienes nos estamos encomendando de corazón y a quienes pedimos en oración diariamente, pues, su acompañamiento para que este Congreso Eucarístico realmente esté en el corazón de cada ecuatoriano y el corazón de todas las personas que van a vivirlo, que van a conocerlo. Exactamente, y que sobre todo van a tener este encuentro con Jesús Eucaristía, van a tener la posibilidad. Me encanta algo que mencionabas, que decías, va a haber celebraciones eucarísticas en muchos idiomas, pero también va a haber otro tipo de actividades, no todas encaminadas a crear este ambiente propicio para tener este encuentro con Jesús, ¿no? Pero cuéntanos un poco acerca de qué diferentes actividades, qué es lo que va a estar pasando, pues para que ya la gente vaya haciendo sus planes y se vaya preparando. Claro que sí, que vengan antes o después del Congreso, pues Ecuador los va a recibir con los brazos abiertos y van a ver que aquí en nuestro país se siente un cariño, se siente ese don de cada persona. Realmente somos un país que recibimos con mucho cariño, con mucho amor a nuestros visitantes. Somos una nación bastante carismática y somos muy buenos anfitriones. Así que les cuento que previo al Congreso, como les manifesté, habrá un simposio teológico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El Congreso como tal arranca el 8 de septiembre de 2024, domingo, con la misa de apertura, en donde Dios mediante 5,000 niños realizarán su primera comunión. Durante los días siguientes, entre lunes y viernes, pues se llevarán a cabo conferencias, ponencias. Por ejemplo, el lunes 9 se hablará acerca del mundo herido, posteriormente acerca de la fraternidad redimida en Cristo, Eucaristía y transfiguración del mundo por una iglesia sinodal, Eucaristía, salmo de fraternidad, son los temas que poco a poco se están ajustando. El día jueves, Dios mediante, el jueves 12, se llevará a cabo estas celebraciones eucarísticas en las distintas iglesias de nuestro centro histórico de Quito. Es un casco colonial que si ustedes ponen en Google Centro Histórico de Quito, pues van a impresionarse con las bellezas arquitectónicas que tenemos en nuestra ciudad capital de los ecuatorianos. Se tiene previsto que haya misas en inglés, en francés, en portugués, así que todos podrán vivir esta sensación de fraternidad, vivirle a Jesús de Eucaristía en estos momentos preciosos en donde vamos a decirle a Jesús que lo amamos, que lo adoramos y que estamos prestos para ser fraternos como Él lo es. También el día sábado está previsto que haya una procesión eucarística también por las calles del centro histórico de Quito, entre la plaza de San Francisco, que es un convento, es el convento más antiguo de nuestro país, es un complejo arquitectónico bellísimo. Ahí está la iglesia de San Francisco. Está también la capilla de Cantuña, que tiene una leyenda lindísima también de la construcción del último ladrillo de Cantuña. Si desean pueden también googlearle un poquito. Y un espacio hermoso, que es una plaza muy, muy grande, la Plaza de San Francisco. Y la procesión se dirigirá también, pues luego de una ceremonia eucarística, hacia la Basílica del Voto Nacional, en donde justamente se va a recordar esta conmemoración de los 150 años de la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. La Basílica es una iglesia preciosísima, también de un estilo gótico maravilloso, que hace poco nada más, todavía no termina de construirse, pero ha tardado muchos años, pero ahí está el cuadro incluso al Sagrado Corazón de Jesús pintado por Salas, justamente pedido por Gabriel García Moreno. Así que tenemos, y la misa Statio Orbis, que es la más importante quizás del Congreso, el 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en donde esperamos que el Santo Padre pues esté presente. Así que hay una serie de actividades en torno a la Eucaristía y como la manifestábamos en torno a la fraternidad. Yo insisto en el tema de que nos grabemos este mensaje, fraternidad. ¿Para qué? Para sanar el mundo. A lo largo de la historia y en el documento base también ustedes podrán encontrar quienes se tomen un tiempito para poder leer en qué consiste esta historia latinoamericana de construcción de fraternidad. Ahí se le va a mencionar al padre Antonio Montesinos, que en 1540 pues ya fue uno de los defensores de los indígenas. También a Monseñor Leonidas Proaño,
obispo de Riobamba. Riobamba es una ciudad también muy bonita, que está a los pies del Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador y el punto más cercano al sol, por su ubicación como línea ecuatorial. Monseñor Leonidas Proaño también fue el obispo de los indios. Él dejó un poco su vestuario en su momento, Sí, sí. digámoslo así, elegante, se puso el poncho de los indígenas, y también se habla en el documento base de Monseñor Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador, y su preferencia también era por los pobres. Así que es un llamado a ver a Jesús de Eucaristía, a llenarnos del amor de Cristo, pero también a llevar ese Cristo a la práctica, a esa fraternidad práctica que es a la que nos está llamando la Iglesia Sinodal. No, exactamente. Creo que ha sido, nos has hecho una invitación así bien completa y padre, retomando ese tema, nos habló de algunos lugares, de algunas ciudades, y esto nos vuelve a hacer esta invitación, ¿no, padre? A recordar que la fe en el Ecuador, pues no solo ha sido un asunto de la capital, no solo ha sido un asunto centralizado, usted lo mencionaba, padre, y sí me gustaría ahondar un poco más. Por ejemplo, aquellos misioneros que salieron a la Amazonia y a diferentes lugares, ¿no? La importancia también de retomar y de reescuchar y, ¿por qué no?, de reenamorarse de la historia, sobre todo pensando en nuestros hermanos ecuatorianos, de la belleza de la transmisión de la fe a lo largo de los siglos en todo el Ecuador, padre. Así es, Omar. Creo que realmente nosotros somos un país con una historia, diríamos, admirable, ¿no? Una historia realmente muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realmente en una zona geográficamente estratégica, ¿no? Estamos en el corazón, diríamos, en la mitad del mundo, y es el lugar donde el cual, por ejemplo, podríamos nosotros tener un contacto con la costa del Pacífico. Somos un país, en eso digo, actualmente todavía geográficamente no tan ancho, no tan amplio, de tal manera que en pocas horas podemos estar en el Pacífico, en la serranía o también en la Amazonía. Y el enlace, diríamos, el acceso hacia el Amazonas era muy fácil desde Quito, diríamos, el sitio más estratégico, ya sea por el norte, por el río Napo, ya sea por el sur, por el Pongo de Manseriche. Se llegaba, diríamos, más o menos rápidamente al río Marañón, al río Amazonas, lo cual permitía que los misioneros tuviesen, diríamos, un acceso pronto, rápido a las misiones que había mucho más abajo, diríamos, en el alto, en el medio o en el bajo Amazonas, ¿no? En donde estaban presentes, como dije hace un momento, por ejemplo, mucho más al norte, en el Putumayo, estaban los dominicos, mucho más al sur los franciscanos, y en el medio, en la parte, diríamos, de Maynas, estaban presentes los jesuitas, ¿no? Entonces, esa historia, esa tradición, esa riqueza, esa presencia evangelizadora, hoy en día nosotros, como tantas otras, diríamos, experiencias fundamentales de la evangelización, tenemos que recuperarlas. No podemos dejarlas, digamos, en el olvido. Tenemos que estar conscientes que venimos de un pasado realmente admirable, donde la gente, en este caso los misioneros, también las congregaciones religiosas femeninas, no podemos dejarlas de lado. Es muy importante también la presencia evangelizadora de la vida religiosa contemplativa femenina. Aquí en Quito tenemos varios monasterios realmente maravillosos. Tenemos dos Carmelos, dos monasterios del Carmen, el Carmen Alto o Antiguo de San José y el Carmen Nuevo. Tenemos también las conceptas, están presentes las Clarisas, están presentes las Catalinas, están presentes otras congregaciones. Y eso realmente es maravilloso. Cuando tú llegas a Quito, especialmente el centro histórico de la ciudad, lo que te habla es de fe, te habla realmente de una construcción, diríamos, evangelizadora, pero al mismo tiempo cultural. Te habla de ciencia, te habla de educación, te habla de lo que en esa época había, diríamos, ¿no? Y Sí, todo sí. eso realmente tenemos que recuperarlo, tenemos que tenerlo muy presente para saber realmente que tenemos un futuro maravilloso, que podemos seguir construyendo los todos unidos. Es una propuesta no tan fácil, repito, pero creo que vale la pena intentarlo. Padre, quiero continuar con esto que usted menciona, porque ciertamente, ¿no? Es un gran reto y sabemos que no existe una respuesta, pues ya para solucionarlo todo, pero escuchándolo, padre, creo que esa pregunta no la podemos hacer en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también, ¿no? Recuperar nuestra fe. Padre, pero ¿cuáles son algunos de los puntos, algunas de las maneras que pudiéramos empezar? Por ejemplo, en Ecuador y, ¿por qué no? De nuevo, pues en Latinoamérica, ¿por dónde pudiéramos empezar a afrontar y decir, bueno, pues de pronto esta es una buena idea? ¿Por dónde pudiéramos, padre, empezar? A ver, yo creo sinceramente lo que dije hace un momento, la iglesia tiene que salir a las calles.
La iglesia tiene que estar al encuentro de la gente, al encuentro incluso de aquellos que no son creyentes, que también en verdad hoy en día, como tú lo conoces, Omar, es una gran mayoría de Ujú, personas. Y hay gente también de muy buena voluntad, diríamos, en la otra orilla, diríamos, ¿no? Tenemos que estar, digamos, en contacto, en una salida permanente al encuentro de las realidades humanas más complejas, ¿no? En donde la gente quizás está esperando justamente esa presencia, esa visita del Señor, mediada a través de la gente, mediada a través de los pastores, de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos y laicas. Eso es importantísimo, estar en contacto con la ujú. gente, salir al encuentro con de la gente, conocer cuáles son los problemas más acuciantes que en este momento tenemos en nuestro país. Proponer también, hacer propuestas concretas, claves de cercanía, aunque sean a veces pequeñas, aunque Ujú. sean a veces todavía diríamos cuasi incipientes. Pero lo importante, lo que la gente necesita es justamente una presencia, una fraternidad. Por eso justamente el lema del Congreso Eucarístico es esa fraternidad, que significa que nos hacemos hermanos, nos hacemos prójimos de los otros. Y es una tarea realmente, como dije hace un momento, que no conoce límites, que Ujú. no conoce barreras y que realmente depende mucho de nuestro, diríamos, amor, de nuestro deseo realmente de imitar lo que hizo nuestro Señor hace 21 siglos, ¿no? Que estaba en el encuentro con las personas, en las calles, en las plazas, Ujú. estaba con ellos en el mar, estaba con ellos en las familias, estaba en todas partes, ¿no? Como hemos visto en estos días, el evangelio de la curación de la suegra de Pedro, ¿no? Estaba en la casa con las Ujú. personas. Creo realmente que la iglesia tiene una tarea imprescindible que no podemos en este año desperdiciar. Tenemos que Y aprovecharla al máximo. sí, me trae a colación y me hace pensar, ¿no? En dos palabras que Papa Francisco nos ha regalado al mundo entero, ¿no? Número uno, salir a la periferia, ¿no? Y número dos, primeriar, ese acercamiento. Pero padre, continuando un poquito más con usted, pues ese es un reto tremendo, pero a veces desde adentro, pues caemos en la conformidad y decir, no, pues es que mejor que vengan a la iglesia, ¿no? Es que mejor, pues aquí los espero. Entonces, padre, también existe el reto de atrevernos en valor, dar ese paso hacia afuera, salir a primeriar, ¿no, padre? Exactamente, Omar. Tenemos nosotros que simplemente vivir el Evangelio. Estamos llamados en un mundo realmente, como hemos comentado en su momento, lo comentaba Valeria, ¿no? En un mundo agitado, en un mundo realmente a veces, digamos, en un mundo roto, ¿verdad? Tenemos que justamente arriesgarnos y saber realmente que el Señor está con nosotros. Yo estoy ahora en una obra cultural y Ujú. también intento hacer lo mismo, lo cual es un poco más complejo porque es una obra, claro, al ser cultural tiene ciertos límites, pero Claro. una obra, por ejemplo, como una parroquia, no tiene límites, porque una parroquia es un centro de fraternidad, es una casa de Dios y casa de los hombres y casa de las mujeres, es una casa de la humanidad también. Entonces, ahí no hay límites, ahí Ujú. realmente donde el corazón te lleve, donde el Señor te inspire, donde el Señor te conduzca. Tú tienes que dejarte llevar por Él, sabiendo que con Él nunca vas a perder. Porque incluso si arriesgas tu vida realmente, como dice el Evangelio, realmente tú estás ganando, estás ganando. Exactamente. ¿Por qué? Y, Porque la semilla que fructifica realmente, porque muere, justamente más tarde es una semilla que fructifica, ¿no? y que exactamente parte de todo esto, Valeria, es esta doble celebración, esta realmente, esta mesa de manteles largos, esta gran fiesta que nos preparamos a celebrar y que el pueblo ecuatoriano puede regocijarse en ella, ¿no, Valeria? 150 años de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y el Congreso Eucarístico Internacional que ya se viene, que también, Valeria, pueden ser partes para el pueblo ecuatoriano para ir haciendo todo lo que el Padre nos estaba invitando en este momento, ¿no, Valeria? Estamos ya muy cerca de esta celebración del 25 de marzo, que coincide con el lunes santo. Así que vamos a vivir con más razón una Semana Santa maravillosa en nuestra querida ciudad de Quito, en nuestro hermoso Ecuador, porque es a través de la Eucaristía como nos conectamos con el Dios mismo, con el Dios vivo. Y una de las cosas que dice aquí en el documento base justamente es que la vida sea una misa prolongada.
Es decir, que de la Eucaristía maravillosa, que podemos recibirla, pues hacer de ella una vida fraterna y dar cumplimiento también a este lema del Congreso Eucarístico, Fraternidad para Sanar el Mundo. Decirles nada más que entre las actividades que ya hemos avanzado, pues desde la comisión musical hay un himno precioso que se llama En torno a tu mesa y nos habla de esta fraternidad. También tenemos un logo precioso con un significado en donde está una cruz a manera de abrazo, es esa cruz que abraza el mundo, está el corazón de Cristo, está la Santa Eucaristía y está también el signo de la imagen de Quito, latitud 0. Que también está lista para recibir a nuestro querido Ecuador. Ahí está esa cruz de abrazo que a mí me encanta, que es la de Jesús. Es un Jesús que nos está esperando pues para abrazarnos fraternalmente a todos. También otro de los de lo que se ha realizado es elementos que se ha realizado como visuales tangibles es el evangeliario. Este evangeliario ha recorrido ya varias provincias de nuestro país y se espera que llegue también a la ciudad de Quito ya en los días previos a la realización del Congreso. Es un evangeliario precioso, está hecho en plata y en pan de oro también por artesanos, porque Ecuador también tiene una mano de obra preciosa. Santiago Guartambel es el artesano que hizo, así que les invitamos a conocer nuestro querido Ecuador. Marco Antonio Espín es el autor del himno. Quiero nada más darles los créditos porque realmente todos estamos uniéndonos para recibir. Y Valeria, nos quedamos, les prometo que haremos otro programa, pero no me quiero ir sin dos cosas, Padre y Valeria. Valeria, no sé si tienes lista la oración del Congreso Eucarístico para que nos despidas con la oración y después, justo después de la oración, Padre, si nos da su bendición. Así que, Valeria, cuando estés lista con la oración, estamos listos. Les agradezco muchísimo. Esta oración es la del 53º Congreso Eucarístico Internacional, Quito, Ecuador, 2024. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Padre, nos da su bendición. Con todo gusto, Omar. En esta tarde pidamos al Señor que Él bendiga de manera muy especial este 53º Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en nuestro país, aquí en Ecuador, en el mes de septiembre. Que bendiga de manera también especial a este país, a nuestro país consagrado a su divino corazón hace 150 años, para que todos los quienes vivimos aquí sintamos esa mirada, ese amor protector de nuestro Señor que al mismo tiempo nos lleva al encuentro con nuestros hermanos. Pidamos también por paz en esta tierra, especialmente en los lugares donde más falta hace, en donde hay violencia, desunión, guerra. Pidamos también por bendiciones para EWTN, especialmente para todos aquellos que tienen esa gran tarea de propagar el Evangelio en momentos nada fáciles. Pidamos especialmente por ti, Omar, por este programa también, para que el Señor te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Pidamos al Señor que bendiga a todas las personas que también lo andan buscando de corazón, que se sienten abatidas posiblemente, ¿no?, por problemas, por circunstancias particulares, para que nunca pierdan la esperanza que nuestro Señor está con ellos en todo momento y que nos bendice. Y también que nuestra Madre Santísima nos acompañe por siempre. Amén. Amén. Pues con esta bendición nos despedimos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectivacatólica@ewtn.com. Estamos en Facebook, dele like y síganos, Perspectiva EWTN, en Spotify, el podcast como Perspectiva Católica. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.